Bueno, muy bien, continuamos en Diálogos en Libertad. Estoy con Daniel González, columnista de La Voz, y espero que no se repita los altercados que he tenido con José Simonella, porque además me encanta discutir estos temas, ¿no? Por supuesto. Daniel, gracias por venir al programa. Gracias a vos, Rubén. Un gusto. Bueno, vos sos analista político más que nada, tenés una excelente columna en La Voz, así que, ¿cómo ves vos? Si vos querés, no te voy a preguntar cómo crees que va a salir el domingo, porque nadie tiene la bola de cristal. No sabemos para dónde dispara la sociedad y todo eso. Pero, ¿cómo crees vos que políticamente le convendría resolver su situación a la Argentina a futuro? Sí, eso también tiene mucho que ver con el resultado del domingo, ¿verdad? Bueno, las campañas han sido breves, pero han sido claras en relación con qué propone cada uno de los candidatos, ¿verdad? Sobre todo de los principales candidatos. El peronismo, que presenta dos variantes, Massa por un lado y Grabois por el otro lado, se ha encerrado, sobre todo Massa, en una especie de consigna patriótica. Nosotros somos la patria. Los otros, no lo decimos, pero dedúzcalo usted, son la antipatria. Nosotros somos la patria porque la patria es tener empresas públicas. Empresas públicas dan pérdida, no importa que den pérdida. ¿Por qué? Porque aseguran, por ejemplo, el caso de Aerolíneas, que es emblemático, asegura una llegada a los lugares donde la empresa privada no llega, a los lugares más que no son negocio para las empresas privadas, lo cual ha resultado completamente falso a partir de la experiencia de las empresas de bajo costo que ha habido en el gobierno de Macri. Las empresas de bajo costo ofrecían un servicio a lugares donde Aerolíneas no llegaba. Bueno, el oficialismo se ha encerrado en el patriotismo, ¿no? ¿Te puedo interrumpir? Sí, sí. Vos sabés que la palabra patria, Sí. vos te vas a acordar seguramente, el famoso comunicado número 1 de Onganía, el primer comunicado de Videla, Macera y Agosti, la palabra patria estaba presente permanentemente en el texto porque venían a salvar la patria. ¿No? Por eso, bueno, hay la patria, yo decía, ¿qué involucra? No. El gorro frigio, la escarapela nacional, ¿qué vienen a salvar estos tipos? Samuel Johnson, un poeta británico, tenía una frase que a mí me encanta, que dice que la patria, el patriotismo, es el último refugio de los canallas. Está bueno. En el sentido de que cuando uno piensa cometer todas las trapizonadas posibles, alude al patriotismo. En eso Massa encaja perfecto, sí. Entonces. Claro, y Massa, a Massa no se le puede creer absolutamente nada de lo que dice. Él dice aquello que el auditorio quiere escuchar. A veces por la mañana es partidario del Fondo Monetario, después habla con Cristina y es opuesto al Fondo Monetario. Massa es una especie de sustancia viscosa que se adapta al molde donde lo pones. Y Grabois es, digamos, la patria cartonera, que es una especie, que es el mejor reflejo, la mejor visualización que podemos hacer de la doctrina social de la Iglesia. Esa es la idea, de juntar a los pobres. Por eso cartón, que está tanto con el Papa Grabois. Bueno, seguramente hay una afinidad completa entre ellos, ¿no es cierto? Después, Milei, me parece a mí que centra su campaña en 2 o 3 ideas básicas. La principal de ellas es que se vayan todos, que es una remake de terminar con la casta. Sí, la casta. Él no lo dice, pero hace creer a la gente que los problemas de exceso de gasto del Estado son por los excesos de gasto político. Y seguramente hay exceso de gasto político y seguramente hay ladrones en el Estado,
pero eso no explica, digamos, el déficit fiscal que tiene Claro, Argentina. no incide mucho en el gasto público. Claro, incide en forma importante, pero no es lo decisivo, ¿no es cierto? Esa es una de las ideas centrales. Y eso prende mucho en la juventud, que cree que la historia, como Milei también debe pensar, comienza como el cine continúa, empieza cuando usted llega, el espectáculo empieza cuando usted llega. Y la historia argentina es larga y hemos tenido problemas similares a estos muchas veces. De tal manera que Milei hace hincapié en eso y hace hincapié en 2 o 3 medidas simbólicas, disolver el Banco Central, que son verdaderos puñetazos sobre la mesa y da la idea a los jóvenes, eso es lo que hace falta, alguien decidido, alguien capaz y con decisión para, digamos, terminar con esta situación, ¿no? Así que va a ser una sorpresa la elección de Milei o no, sacará tantos votos como algunas encuestas le dan. El tercio, aquel que se decía que iba a ser una elección partida en 3/3 que lanzó Cristina, no creo que llegue a tanto, pero sería una sorpresa para mí, por lo menos, un 15 al 20% de los votos sería una sorpresa importante. Y después, Juntos por el Cambio, ambos candidatos reflejan una especie de camino hacia una Argentina más institucional, ¿no es cierto?, donde se respeten los poderes, donde la justicia sea independiente. Esa es la propuesta central y donde se haga un ajuste, porque el ajuste, palabra maldita que nadie quiere pronunciar, es imprescindible. Como bien dijo el entrevistado anterior, si no lo hace el Estado, lo hace el mercado. Lo hace el mercado, de tal manera que eso es imprescindible. Y los ajustes, no hay, es falso esa forma de plantear las cosas, de dorar la píldora, como se decía antes, de decir que el ajuste, si está bien planificado, no es doloroso. Eso es completamente falso. Y dentro de Juntos por el Cambio hay 2 modos, y los modos no son poco importantes en política. Uno más negociador, más, digamos, que busca una transacción con un sector de fuera de Juntos por el Cambio, y uno más enérgico, decidido, que es el que propone Patricia Bullrich, que todas las encuestas lo dan como prevaleciendo en los votos por encima de Rodríguez Larreta. Te comento algo, Daniel. El otro día, un amigo que está en la línea tuya de análisis político y avisorando al futuro, me dice, mira, yo creo que el 11 de diciembre, Mauricio Macri, si todavía tiene algo de peso en Juntos por el Cambio o en el PRO, si querés, con más aproximación, tiene que salir a conversar con un Milei perdidoso en estas elecciones, porque si hay un balotaje, él piensa que va a ser entre la Bullrich y Massa. Él piensa eso. Yo coincido bastante. Yo también. Tiene que empezar a conversar con Milei para a futuro ver de qué manera un Milei atemperado y su grupo de juventud se va acoplando a un PRO que ya se desprendió de los radicales y de la coalición cívica, que son, me decía él a mí, un lastre, un salvavidas de plomo. ¿Qué pensás de ese tema? Me parece muy razonable ese pensamiento. El PRO ha venido a sustituir a la Unión Cívica Radical y la UCR tiene robustos vínculos con el populismo que afloran en uno u otro, aunque tiene sectores como Sanz, como todo Mendoza, o casi todo Mendoza, o Mario Negri en Córdoba, Aguad en Córdoba, que tienen una visión más moderna de los problemas locales, ¿no es cierto?, de los problemas del país. Sin embargo, te hago notar,
y te propongo que revises la lista de los que votaron la estatización de YPF y lo vas a encontrar Contame. a la Unión Cívica Radical en pleno, a Mario Negri votando esa situación que nos ha traído, como vos sabés, algunos problemitas económicos y nos va a seguir trayendo, de tal manera que está atravesado el radicalismo por el populismo más clásico. Las empresas públicas especialmente son muy sensibles a todo lo que tenga que ver con el petróleo, ¿no? Por su historia, por su propia historia, aunque Alfonsín dijo que la anulación de los contratos petroleros que hizo ILE había sido un error, sí. Y él lanzó el plan Houston, etc. Pero el radicalismo no se ha modernizado en ese sentido. Y lo de Milei, me parece que Macri siempre ha tratado muy bien a Milei, y Milei ha tratado siempre muy bien a Macri. Y a Bullrich también. Sí, al Bullrich con mucho respeto, y a Menem. Sí. De tal manera que ese acercamiento va a caer, se va a dar por su propio peso, digamos, es una afinidad que naturalmente se va a dar, ¿no es cierto? Está bien. Hablemos de la otra parte ahora, Daniel. Porque toda esta gente que en política crece, sube, se instala en el poder, bajan del poder, es el resultado de una acción electoral donde alguien va y le pone un voto. Y eso es el resultado de una evolución o involución de una sociedad que desde hace mucho tiempo, y ahí me hace enseña que nos quedan 2 minutos, es cautiva, por decirlo de alguna manera, de consignas no de educación, sino de adoctrinamiento. Yo te diría que en las escuelas públicas, y yo lo viví, lo sufrí, de la segunda parte de la década del 40 y hasta el 55, en las escuelas públicas, primaria y secundaria sobre todo, en primaria ni que hablar, se adoctrinaba. Sí, sí. Vos lo sabés muy bien. Es así, se sí. reemplazó el libro Mi Mamita por o UPA Sí, por sí, el libro sí. Evita me Sí, ama, sí, sí. pero me quiere y todo ese tipo de cosas. Entonces una sociedad que todavía sigue adoctrinada. Cuando yo veo que Massa tiene un piso techo del 25%, pienso del electorado, digo, un cuarto de la sociedad argentina todavía piensa que ahí está la salvación. Lo que sucede es que el voto en gran parte tiene una dimensión emocional. Justamente han aparecido últimamente un par de estudios muy interesantes, uno de ellos de Chantal Mouffe, la esposa viuda ahora de Ernesto Laclau, donde ella le reclama a la izquierda justamente, pero es válido para todos los partidos, que tengan en cuenta la dimensión emocional del voto. Y el asesor principal del kirchnerismo, Laclau. sí, claro, Laclau ya está fallecido, Sí. pero el asesor al nivel Durán Barba, digamos, de politólogos, etc. Este español creo que es, ¿no? Sí, exactamente. El apellido es Rubí. Acaba de publicar un libro interesante donde habla del mismo tema, de cómo las emociones, se llama la gestión de las emociones, algo ¿Y así. qué harías vos con ese 30% de la sociedad que entiende que Massa es la salvación? Y bueno, pero trataría de convencerlo de que no lo es, ¿no es cierto? Pero allí los razonamientos no juegan, no juegan demasiado. Hay un tejido invisible de vínculos personales, una red de punteros, gente que llega a ellos de alguna manera con dineros públicos, con formas, subsidios, etcétera, que es muy difícil de quebrantar, ¿no es cierto? Y por el otro lado, la clase media que, digamos, donde prima la razón, la pura razón, decir esto da déficit, no se puede, porque los números, etcétera, tiene como un bloqueo, no ha construido los políticos del PRO y de Juntos por el Cambio un modo de llegar a ellos de una manera que pueda
disolver esa fidelidad que tiene con el peronismo. Vos sabés que desde hace muchas décadas, 40 años como mínimo, el marketing, que en esa época ya se decía que era moderno, no toma decisiones respecto a los productos y servicios que le ofrece a la sociedad, pensando en una sociedad que define, que hace de su toma de decisión de consumo de manera racional, sino que lo hace de manera emocional. Y el mercado electoral funciona, pareciera exactamente igual, es decir, a esos grupos que vos muy bien definías recién, hay una toma de decisión emotiva. Mi abuelo era peronista, sí, mi papá era peronista y yo voy a seguir siendo peronista. Hay un tema que está muy de moda hacer demagogia en el último tiempo y es la poca cantidad de gente que va a votar, ¿no? La gente se habla, ha votado el 2/3 partes, 65%, ha votado. Bueno, en lo personal soy partidario del voto voluntario, el voto obligatorio. Que seguro, me totalmente parece de acuerdo. Que vaya a votar el que quiera. Claro. Entonces, ha habido una especie de endiosamiento del que no va a votar, diciendo eso es porque los políticos no son capaces de interesar a la gente. No, en general el que no va a votar es el más bajo estrato de la política, que denota un poco interés por la política, pero sobre todo denota poco interés por cambiar el contexto en el que él vive. De tal manera que no hay que llorar eso. Se valoriza más el voto de los que vamos a votar, ¿verdad? Sí. De tal manera que yo creo que se hace mucha demagogia pensando en los que deciden quedarse en su casa sí. con el control remoto y una cerveza. Son como los cambios que requiere la política, ese que mencionás vos, o el tema de la boleta sábana o la boleta única para mejorar la calidad del voto. Claro. Gracias, Daniel. Gracias a vos. Hasta el próximo encuentro.